Hola de nuevo a todos, ¿qué tal? Un saludo, mis amigos y yo aquí nuevamente comentando estos temas eléctricos que nos gustan, que nos apasionan y de los cuales todos los días vamos aprendiendo un poco cada vez más. Vamos a descubrir un poco qué es lo que queremos hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un elemento bastante importante en los transformadores eléctricos, que es el termómetro. Un elemento que pasa en algunas ocasiones por ser opcional y en otras por ser casi que obligatorio. Vamos a ver por qué puede suceder eso. Además, de dónde se obtiene la temperatura de este elemento tan maravilloso. ¿Eso será que puede incrementar el costo? Pues vamos a ver. Primero que todo, hay que tener en cuenta que la temperatura ha sido algo que ha estado presente en nosotros, los seres humanos, desde el inicio de la historia. Desde que el ser humano empezó siendo un organismo unicelular, pluricelular y que empezó a evolucionar, aunque no es el campo de estudio mío, pues sí hay que mencionarlo porque de allí viene nuestro contacto y nuestra relación con la temperatura. Hemos notado que desde hace muchos siglos y milenios tal vez, que la temperatura está relacionada con la salud de una persona, con el deceso o con un ser inerte que no tiene ninguna actividad y está completamente fría. Hoy día nosotros controlamos la temperatura absolutamente de todo. Prácticamente no se me ocurre en este momento pensar en algo en lo que no hayamos ya controlado la temperatura. Lo hacemos en nuestros smartphones, en nuestras máquinas y en nuestras bases de datos. Incluso actualmente las inteligencias artificiales tienen que controlar grandemente su temperatura para poder funcionar adecuadamente. Si una máquina o un computador se pega, una de las cosas que puede suceder es que la temperatura se eleva tanto que altera su funcionamiento. Mantenemos pendientes de la temperatura que está en el clima, en las estaciones, al igual que en la antigüedad. De esto dependen los cultivos, dependen muchas cosas que hacemos a diario. Controlamos la temperatura de las neveras, de todos esos aparatos que incluso nos sirven para preparar los alimentos y el pan que podemos comer todos los días. También incluso constantemente tenemos aparatos que están monitoreando nuestra temperatura en tiempo real y que la comparten con internet. Mejor dicho, me gustaría preguntar más bien en qué no medimos la temperatura. Oiga, y si hemos enviado termómetros incluso para medir la temperatura en Marte y tantas variables allí, ¿por qué no la iba a tener ese amigo nuestro que es tan importante, tan indispensable para la sociedad, para la civilización actual, que es la máquina más eficiente que puede haber, que alcanza eficiencias casi hasta el 99.5%? ¿Por qué no las iba a tener nuestro amigo el termómetro? Es de saber que casi como podemos medir la temperatura en cualquier aparato, como se puede determinar la salud de una persona a través de una temperatura que es estable y considerada normal, también lo podemos hacer en casi todos los aparatos. Y por qué no, también en nuestro estimado y queridísimo amigo, el transformador, que además pues hay que resaltarlo, es una de las grandes invenciones que ha tenido el ser humano y que permite que la civilización haya llegado hasta el punto en el que estamos y que seguramente seguirá siendo útil por los siglos de los siglos, y que incluso en más de 100 años después de su invento, aunque han mejorado sus técnicas de construcción y algunos materiales, básicamente no ha variado mucho. El termómetro viene a ser un accesorio adicional que nos permite diagnosticar el estado de esta máquina casi perfecta. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, para que se queden un momento más. Les aseguro que vamos a entregar esta información de la manera más cariñosa posible, para que ustedes también se contagien del cariño por el conocimiento de la electricidad. Y también quiero pues decirles que hemos tomado esta imagen que nos pareció excelente y que hemos dejado todos los elementos para darle total crédito a los creadores allí en este país del sur que es el Perú, cercano a nosotros.
y que pues han hecho esta maravillosa ilustración. Para ver aquí en uno de los elementos, más bien allí a la derecha, se puede ver el termómetro, ese que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Jeremy y vamos a seguir con la exposición de mi compañero Juan. Mi parte es explicar la función de estos termómetros y los tipos de estos. Pues obviamente, como se explicó en la parte anterior, los termómetros tienen una función muy importante en la historia y en este caso en los transformadores, que es en nuestro caso de estudio. Entonces, ¿por qué es crítico el control térmico? El control de temperatura en los transformadores es esencial para garantizar su eficiencia operativa. Temperaturas óptimas aseguran un rendimiento máximo del transformador, prolongar su vida útil para reducir su degradación en los aislamientos y componentes internos y para evitar fallas catastróficas, para tener una detección temprana que prevenga los cortocircuitos y explosiones internas. Fundamento térmico: cómo genera calor el transformador. Esto se basa en el principio de dilatación térmica, según el cual los líquidos, gases o metales se expanden al aumentar su temperatura. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas fuentes de calor o pérdidas? Primero, pérdidas en el cobre, el efecto Joule en los bobinados. 2. Las pérdidas magnéticas en el núcleo, que a su vez viene en el punto 3, la fricción por corrientes de Foucault. ¿Y cómo ocurre esa disipación del calor? Entonces el calor empieza en los devanados. Esto, como el transformador está lleno de aceite dieléctrico y su función es, una de sus funciones es refrigerar, entonces se transfiere a eso. De esto pasa al tanque, el aceite se calienta, pasa al tanque y de ahí al aire exterior. Como explicaba, el aceite cumple una función dual: el aislamiento eléctrico y la refrigeración. Entonces, aquí vamos a tener algo muy importante, que es la regla de los 10 grados centígrados o Celsius, que está directamente relacionada al impacto en la vida útil. Entonces decimos que por cada 10 grados Celsius de aumento de temperatura, la vida útil del aislamiento se reduce a la mitad. Esto quiere decir que en una elevación excesiva acelera la degradación, reduce rendimiento y causa fallas internas prematuras. Aunque el transformador lo conocemos como la máquina más perfecta que existe, si no tenemos un cuidado hacia ella, puede tener graves daños internos y su eficiencia va a bajar. Entonces, la temperatura típica de diseño es entre 55 grados Celsius a ambiente, y si le añadimos los 65 grados Celsius de elevación, nos da un 120 grados Celsius en el punto más caliente del devanado. Entonces, seguimos. Ahora sí, vemos los tipos de termómetros en los transformadores. Existen 3. Primero, el termómetro de dilatación, que es que trae un bulbo más un capilar. El bulbo metálico utiliza un bulbo metálico lleno de líquido, generalmente es de sileno o de tolueno, o un gas inerte conectado mediante un capilar a una cápsula sensible en el indicador. Al aumentar la temperatura, o podemos llamarlo también la expansión térmica, el líquido se expande transmitiendo presión al indicador, que generalmente es analógico y es el que generalmente se usa. 2. El termómetro bimetálico. Posee una lámina formada por dos metales con diferente coeficiente de dilatación, o sea, una es más sensible al calor que otra. La deformación mecánica mueve una aguja o activa microinterruptores, que ya vamos a ver
para qué sirven estos microinterruptores. Y el tercero es el termómetro digital, que trae un PT100 con sensor PT100. Generalmente estos se utilizan en los transformadores secos para medir el calor en los devanados, pero en algunos transformadores de aceite también se utiliza. Entonces, utiliza un sensor de resistencia de platino, conocido como PT100, cuya resistencia varía con la temperatura. Proporciona una lectura precisa, una salida analógica o digital, y se conecta a sistemas SCADA o PLC, que generalmente en las industrias se utilizan mucho estos sistemas. Entonces, ahora vamos con las imágenes explicativas. Esta es una ilustración que ya se mostró unos minutos antes, en la que podemos ver el transformador, todas sus partes, pero en esta parte de acá podemos ver dónde podría ir el termómetro, ¿sí? Generalmente los termómetros pueden ir en una caja de control aparte del motor, al lado del motor, para precisamente poder acercarse y revisar que todo esté en orden. Entonces aquí vamos a ver la vista real de colocación de los termómetros en algunos transformadores. Como podemos ver y podemos intuir, está en una parte del transformador, pero aquí vemos tres. Uno es el del control de temperatura del aceite y los otros tres son el control de temperatura de cada devanado. Pero pues así se ve en la vida real, y ya vamos a explicar los cables, ¿ya? Y esta es una representación de conexión. Entonces vemos el transformador y en la parte de arriba el tubo capilar y el bulbo sensor, que esto va dentro del transformador, ¿sí? Y de ahí también sale otro cable que va precisamente a la cabeza del termómetro. Es la explicación sencilla de esto. Ahora vamos a verlo un poco más a detalle. Este es el termómetro de dilatación, ¿ya? Nos dicen los grados, que va de 0 hasta 120 grados, dependiendo de la graduación que se le dé. Y también al ser analógico, una de las ventajas es que no tiene que tener una conexión a la red. Entonces permite pues que no existe una conexión física. Y algo que se debe tener en cuenta también es que tiene ciertas tolerancias. Por ejemplo, dice acá una sonda al 2% y el resto al 10%. Y a su lado está el termómetro bimetálico. Este sí necesita estar conectado a la corriente. Como se ve acá, la capacidad de contactos es de 5 amperios y de 250 voltios en AC, ¿sí? Y este es un poco más complejo, porque vemos que tiene un modo de ajuste del contacto de alarma, un mando de ajuste de control de disparo, las agujas de contacto de alarma, de disparo máxima, etcétera, etcétera. Y pues se nos dice también cómo debemos conectar la alarma, con qué cables, ¿sí? Porque tiene unos bornes donde debe conectarse. Y también nos dice, el contacto de alarma es a 80 grados, el contacto de disparo es a 90 grados. Esto puede variar dependiendo independientemente de cuál termómetro podamos conseguir, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver los contactos de alarma y control. Los termómetros incluyen 3 contactos configurables para activar protecciones progresivas. En el anterior solo habían 2, pero en este pueden, pues en la industria pues se pueden encontrar 3: T1, T2 y T3. El T1 es una alarma térmica, podemos decir que está a 90 grados y su acción es una señal sonora o luminosa, ¿sí? Indicándonos que, bueno, hay calor dentro del transformador. El T2 activa los ventiladores. Se colocó acá a 95 grados Celsius y se energiza el sistema de on-off. Recordemos que el AF es aire a presión, entonces se prenden los ventiladores. Y el T3 es la desconexión,
se colocó a 105 grados Celsius y abre el circuito principal, o sea, desconectamos de la red el transformador. Y es algo que se debe tener en cuenta: los cables de control en baja tensión van de 24 voltios en DC o 110 voltios en AC. Y además, por protección, se debe añadir fusibles según la norma IEC 60076-2. Sigamos. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando colocamos los termómetros? Y es tener un mantenimiento preventivo. Entonces se divide en 4. Número 1, el análisis del aceite, que son revisiones periódicas. Es verificar el nivel, el color, la pureza e incluso el olor del aceite. El aceite oscuro indica deterioro del aislamiento. Y algo que también se debe tener en cuenta es que el aceite tiene una tensión de ruptura. Entonces esa tensión de ruptura debe ser menor a 30 kilovoltios. Eso quiere decir que a menos de 500 kilovoltios el aceite no es conductor de la electricidad. Entonces es algo que se debe tener en cuenta. 2. Una calibración anual, verificando la precisión del termómetro o el módulo electrónico mediante equipos de referencia certificados. Ya, eso puede ser un multímetro o comparándolo con otro termómetro. Número 3. Limpieza de los radiadores. Remover la suciedad y depósitos para favorecer disipación de calor y la eficiencia de enfriamiento. Y número 4. Continuidad de contactos. Revisar alarmas, ventiladores y circuitos de disparo semestralmente. Esto es muy importante porque a pesar de que muchas veces el sistema no lo vamos a usar, no quiere decir que el sistema esté bien. Entonces hay que revisarlo constantemente. Y colocamos un caso práctico de un transformador de 1500 kVA y lo colocamos en on-on, on-off. En este caso sería on-off, pero para que se entienda un poco mejor. En operación normal, la temperatura del aceite va a rondar los 60-80 grados Celsius y el sistema de enfriamiento natural, on-on, sin ventiladores activos, o sea, va a funcionar común y corriente. ¿Cuándo se van a activar los ventiladores? A 95 grados Celsius y por ende se activará el contacto T2, que encenderá los ventiladores y aumenta la capacidad de disipación hasta un 30%. Ahora, ¿qué pasa si sigue subiendo el calor? En este caso a 105 grados Celsius, el contacto T3 generará la orden de desconexión y obviamente previene un daño dentro del motor, ya sea una explosión o cualquier eventualidad que pueda ocurrir dentro del mismo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias de hacer todo esto? Y en especial en utilizar el termómetro bimetálico o el otro sensor. Es que están conectados al Internet, IoT, o los sensores IoT. IoT es Internet of Things. Entonces es el Internet de las cosas. La transmisión remota de datos en tiempo real a plataformas en la nube y sistemas en cada SCADA centralizados. Teniendo en cuenta que SCADA es un sistema que se utiliza comúnmente en las empresas. Número 2. El registro histórico, almacenamiento de datos para análisis de tendencias y diagnóstico predictivo de fallas. Esto ayuda mucho a prevenir muchas incidentes y nos lleva al siguiente, que es el análisis predictivo. Algoritmos de inteligencia artificial detectan patrones en anomalía para mantenimiento basado en la condición del transformador. Listo. Y como conclusión, el punto vital del sistema. El termómetro es un transformador. El termómetro en un transformador no solo mide calor, mide el pulso vital del sistema eléctrico. Donde el cobre y el aceite laten, la temperatura se convierte en lenguaje del equilibrio entre energía y materia.
Comprender este lenguaje es anticiparse al fallo y preservar la armonía de la máquina. Por último, dejamos ahí las normas y los documentos de referencia. Las normas IEC, también buscamos de referencia a la empresa Schneider Electric y también a ABB. Y eso sería todo por mi parte. Espero que haya quedado claro la función y los tipos de termómetros. ¿Cómo están todos? Soy David Jaramillo. Con mis compañeros, como veníamos hablando ya anteriormente, vamos a hablar sobre los termómetros. Como decía mi compañero Juan David, que la temperatura es vital para todo, que para todo se requiere una temperatura específica para su correcto funcionamiento y una buena prolongación de vida. Y como nos venía diciendo nuestro compañero Jeremy, los tipos de termómetros que hay. Yo en este caso les vengo a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que pueden haber en los tipos de termómetros para transformadores. Este termómetro, como venía diciendo nuestros compañeros, es vital, súper vital. Aunque aparece una herramienta tan mínima, solo como una decoración, por decirlo así. Una persona común y corriente lo vería como una decoración, pero es tan importante para el correcto funcionamiento de los transformadores. Bueno, empezando con el bulbo capilar. Bueno, una de las ventajas que puede tener este termómetro es que se puede instalar a distancia en una caja aparte para su chequeo diario. Bueno, esto es súper importante, ya que en algunos casos la instalación de un transformador, o bueno, más que todo en la instalación, el acceso para el chequeo del transformador es un poco difícil, ya que se puede encontrar en zonas muy altas o en zonas peligrosas o en dado caso subterráneas. Bueno, el bulbo va en contacto con el aceite. El indicador puede estar lejos, como venía diciendo. Permite un costo y un mantenimiento más económico. Esto es muy importante para las empresas, ya que buscan economía a la hora de tener en parámetros un elemento tan importante para ellos. Bueno, teniendo por otra parte sus desventajas. Su exactitud es menor comparada a los de RTM o los PT1000, que son los sensores digitales, o los bimetálicos. Bueno, es menos precisa, ya que su funcionamiento mecánico está en base a los cambios de temperatura del aceite. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la viscosidad y calor, el gas que produce el aceite al calentarse va a expulsar el gas que tiene el capilar. Este proceso es un poco tardío. Ya que el gas tiene que hacer expansión para poder que en el manómetro haya una lectura, ¿cierto? Bueno, y se me había olvidado destacar esa parte, es que este manómetro registra parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que me puede dar lecturas como máximas de calor o mínimas de frío, teniendo así yo el parámetro anterior y comparándolo con el de ese momento, a saber si está el transformador funcionando de óptimas condiciones o tengo que entrar ya a hacer una revisión más detallada sobre el transformador. Bueno, dejando aquí ya por esta parte, vamos a hablar sobre los bimetálicos. Una de las ventajas es que es un termómetro, por decirlo así, más robusto, más fino. Este
aguanta vibraciones y ambientes industriales. Perdón, este es más rápido que el bulbo capilar, claro, ya que no necesita de la expansión del gas. Son una estirita de un metal que al estar en contacto con el aceite y sentir la temperatura del aceite se va a dilatar o expandir. Esto crea una medida más rápida y esta se encuentra en la parte superior de la tapa del transformador. Bueno, las ventajas de este es que su costo es económico, es duradero, no requiere mantenimiento si se instala correctamente. Y una de las desventajas, bueno, es que no es tan preciso como los digitales. No es apto para temperaturas muy bajas, ya que se congelaría el aceite y pues obstruiría su funcionamiento. Lo malo de este es que su lectura es local, o sea que toca ir hasta el transformador para poder hacer la lectura de este, si no lo puedo poner a distancia. Es comúnmente usado a los menos 50 grados hasta los 500 grados Celsius aproximadamente diseñado, y este no me registra datos. Este manómetro no me registra datos. Bueno, hablando un poquito en comparación con los digitales, las desventajas de los digitales es que es un poco elevado el costo, se requiere de muchos cuidados, y sus ventajas es que protege muy bien el transformador. Yo lo puedo equipar para que me haga constantes monitoreos, me los deje en una pantalla, en un PLC por decirlo así. Puedo poner parámetros para que me desactive el transformador, para que lo desenergice, siendo un poquito más exacto, y así prever la vida útil del transformador, o en este caso de los devanados. Y bueno, como nos venía diciendo nuestro compañero Juan, es súper importante la temperatura para todo. Por eso tratamos de dejarlo más claro el uso de los termómetros para los transformadores. Y no obstante, siempre es importante tener en parámetros todas las funcionalidades que debe tener una máquina para su buen funcionamiento. No siendo más así, muchas gracias a todos. Hasta luego.